Hola, soy Luis Homero Bocanegra García y les voy a hablar sobre la adopción. Se puede entender como adopción al acto jurídico mediante el cual se crea un vínculo de parentesco. Esto se hace con el fin de establecer la paternidad o maternidad. Es el proceso por el que las personas mayores de 20 años pueden formar una familia. En la mayoría de los albergues se puede adoptar teniendo ya hijos biológicos. Algunos requisitos para adoptar en general son tener mínimo 20 años, tener mínimo 17 años de diferencia entre el adoptado y el que adopta y tener buena salud. Hay tres tipos principales de adopción, que son plena, simple e integrativa. La adopción simple genera solo derechos y deberes con el menor. En este caso, no cambia de nombre ni tiene derecho a la sucesión testamentaria. En la adopción plena se tiene al menor como un hijo propio. En la adopción integrativa se intenta crear un núcleo legal entre el conviviente o cónyuge de su progenitor de origen. La gente que trabaja en los orfanatos tiene derecho a dar un seguimiento al proceso de adopción por 3 años. Cuando alguien tiene un embarazo no deseado, se hace una pregunta muy frecuente. ¿Por qué no lo da en adopción en vez de abortarlo? Yo concuerdo con eso porque creo que todos merecen vivir y no debe de practicarse el aborto. Pero cuando ese embarazo es por una violación, ahí sí puede practicarse porque después el hijo puede sufrir un trauma muy grande. Antes de adoptar, debe hacerse una reflexión sobre lo que pasará posteriormente y sobre cómo hablar del tema con el menor si pregunta sobre sus orígenes. También se deben de investigar estos orígenes para hablar ampliamente del tema con el menor. Antes se pensaba en la adopción como un tema muy privado, que ni siquiera el adoptado debía saber. A veces se excluye de la adopción a parejas del mismo sexo y solteras, porque se tiene el paradigma general de la familia tradicional. Sobre esto, en algunos estados ya es legal la adopción de parejas del mismo sexo, pero creo que los niños en esta situación son muy susceptibles a sufrir acoso escolar, por lo que recomiendo que los padres hablen ampliamente del tema con él para poder sobrellevar esta situación. Antes había requisitos de que quien adoptara debía tener algún parecido con el adoptado. Ahora ya no existen. Cualquiera puede adoptar a alguien independientemente de su origen étnico. En México, el proceso de adopción casi siempre se hace en las oficinas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Este proceso se hace de forma gratuita. México es el segundo país de Latinoamérica con mayor cantidad de niños huérfanos. Según la página de internet bebemundo.com, del 2012 al 2017 se hicieron 1,247 solicitudes de adopción, de las cuales el 35% fueron concedidas. Esto quiere decir 440. En este periodo no se adoptó a ningún mayor de 11 años. Algunas estadísticas según W Radio son las siguientes. El 58.2% de los mexicanos prefiere adoptar niños de entre 4 y 9 años. En el 2011, en los casos de adopción hubo 54 que tenían alguna discapacidad. Del 2006 al 2014 se hicieron 261 adopciones internacionales. 30% de estas adopciones fueron efectuadas por ciudadanos italianos. En la mayoría de los estados ya se ha considerado la adopción con solteras, pero a veces es muy difícil, porque yo conozco a alguien que adoptó y pasó mucho tiempo para que le dieran a su hija. Bueno, esto es lo más importante que les tengo que contar sobre la adopción. Muchas gracias por